¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a trabajar en este video sobre la derivación logarítmica, el fundamento de la derivación logarítmica y algunas expresiones complejas que podemos encontrarnos y que vamos a aprender a derivar. Como introducción, entonces, supongamos primero lo siguiente. Supongan que nosotros necesitamos encontrar la derivada de una función que está definida como el logaritmo natural de x. Hasta el momento nosotros hemos aprendido la derivada de una suma, de una resta, hemos aprendido la derivada de una potencia, hemos aprendido la derivada de cualquier polinomio, hemos aprendido la derivada de la función exponencial, la derivada del producto, la derivada del cociente, la derivada de funciones trigonométricas, aprendimos a derivar funciones compuestas utilizando la regla de la cadena, aprendimos también la derivación implícita. Esta última va a ser fundamental para que nosotros podamos entonces ahora poder derivar el logaritmo de x. Para esto entonces vamos a suponer, bueno, no vamos a suponer, estamos seguros que toda función y, que toda función f de x es una expresión cuya variable es y o cualquier otra variable, pero en este caso vamos a definir que y es una función de x. Si esto es cierto, yo puedo escribir entonces que y es igual al logaritmo natural de x. Recordamos siempre que y es una función de x. Si nosotros aplicamos las propiedades de los exponentes, de la función exponencial en este caso, yo puedo aplicar la exponencial de este lado y la exponencial acá. Entonces yo obtendría la exponencial, o la e elevado a la y, igual a la exponencial de lo que está al otro lado, la exponencial del logaritmo natural de x. Dado de que la exponencial natural y la función logaritmo natural son expresiones inversas, nosotros podemos cancelar estas expresiones de aquí y obtener entonces únicamente que la exponencial e a la y es igual a x. Como nosotros sí podemos derivar la expresión e, entonces nosotros vamos a utilizar ahora la derivación implícita. La derivada de la exponencial resulta ser la misma, e a la y. Pero por regla de la cadena me toca derivar lo que está dentro de la exponencial. Y la derivada de y sabemos que es y'. La derivada de x es 1. Entonces me queda que y' es igual a 1 dividido la exponencial de y. De lo que tengo acá arriba, yo sé que la exponencial de y es exactamente lo mismo que x. Por lo tanto, la derivada de un logaritmo natural queda definido como 1 sobre x. Tenemos entonces un nuevo teorema. La derivada respecto a x de la función logaritmo natural de x, por lo que acabamos de ver, es igual a 1 dividido x. Tenemos que agregar eso entonces a nuestro repertorio de todas las derivadas o fórmulas que nosotros sabemos. Es indispensable que quede claro de que aquí puede aplicarse tanto la regla del producto, regla del cociente y la regla de la cadena. Por lo tanto, es indispensable que recordemos que siempre voy a derivar la función que está al exterior e ir derivando poco a poco hasta llegar a la función más interior. Empecemos con un ejemplo bastante sencillo. Me toca derivar la multiplicación de x y el logaritmo natural de x. Estamos completamente seguros que es una multiplicación, entonces nos tocará derivar la expresión utilizando la regla del producto. Vean que lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. La derivada, o sea y', es igual a la derivada de x, que resulta ser la unidad, multiplicada por el logaritmo natural de x. Más, ahora al revés, no derivo x, la copiamos, pero sí derivo el logaritmo natural de x, que lo que aprendimos es 1 sobre x. Esta expresión es simplificable y por lo tanto me queda que es el logaritmo natural de x más x dividido x es la unidad. Y entonces concluimos que la derivada de la expresión x logaritmo de x es igual al logaritmo natural de x más 1. Y entonces se resuelve el problema de una manera muy sencilla. Tenemos un ejemplo más ahora. Toca derivar entonces el logaritmo de 2x, todo eso elevado al cuadrado. Vamos a aplicar entonces la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice entonces que primero derivo la función más exterior, 2 multiplicado por el logaritmo natural de 2x, y ahora elevado a la 1. Y me toca entonces ahora multiplicar la función que estaba dentro del exponente, siendo esta entonces el logaritmo natural de 2x. Derivo entonces el logaritmo natural de 2x. De acuerdo a lo que vimos, la derivada sería 1 dividido lo que tenga dentro, ya no es x. Entonces sería 1 dividido 2x, que es lo que la expresión tiene dentro. Y
todo esto va a estar multiplicado por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Y la derivada de 2x es 2. Si simplificamos esta expresión nos damos cuenta que podemos cancelar este 2 con este 2. Y entonces al fin concluimos que la derivada y' es igual a 2 veces el logaritmo natural de 2x, todo esto dividido entre x. Y esa sería mi respuesta. Tenemos un ejemplo más. Tenemos que derivar y igual al logaritmo natural de x cuadrado más x. Y resulta que esta expresión tiene dos posibles formas de poderse resolver. Una en la cual podemos utilizar las leyes de los logaritmos y otra en la cual podemos derivar tal y como está esta expresión. Entonces, dado de que tenemos dos posibles resultados o dos posibles caminos de resolución, vamos a partir acá a nuestro pizarrón y escribir el logaritmo natural de x cuadrado más x. Les suplico toda su atención para que no nos podamos perder durante el proceso de derivación. Aplicamos entonces la derivada. Y' sería, ¿de cuánto es lo que vimos? La derivada del logaritmo es 1 dividido lo que tenga dentro de esa expresión. Para este caso sería entonces 1 dividido x al cuadrado más x. Todo esto multiplicado por la derivada de lo que tiene adentro. En este caso sería la derivada de 2x más x. La derivada de x cuadrado sería 2x y la derivada de x sería 1. Esta expresión es simplificable y entonces obtendríamos que y' es igual a 2x más 1 dividido x al cuadrado más x. Es lo único que podemos hacer. Pareciera entonces que ya hemos terminado. Vamos a utilizar aquí entonces las leyes de los logaritmos para obtener lo que parecería un resultado completamente diferente. Y' es igual al logaritmo natural. Si factorizamos primeramente la expresión dentro, obtendría que es x multiplicado por x más 1. Y ahora me tengo que recordar de las leyes de los logaritmos. Las leyes de los logaritmos me dicen que si yo tengo el logaritmo de una multiplicación, entonces yo puedo transformar esto a una suma de los logaritmos de cada uno de los factores de esa multiplicación. Es decir, entonces que yo transformaría y' ahora a el logaritmo natural de x, que es un factor, más el logaritmo natural de x más 1. Que por leyes de logaritmos eso se vale. Y ahora, no, aquí no es derivada, perdonen aquí mi error. Aquí no he derivado todavía. Ahora sí voy a derivar. Y' es igual, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, más la derivada del logaritmo de x más 1 sería 1 dividido x más 1, por la derivada de lo que está dentro, que resulta ser 1. Entonces esta expresión resulta que tiene que ser idéntica a esta de aquí, pero no pareciera que lo fuera. Si nosotros nos ponemos entonces ahora a simplificar la derivada, nosotros podemos sumar esta expresión. Sacamos nuestro denominador común, que sería x por x más 1. Toda esta expresión dividido x, obtenemos x más 1 por 1, es x más 1, más toda esta expresión dividido x más 1 nos da x por 1, obtenemos x. Entonces y' sería x más x, sería 2x más 1, todo dividido si multiplicamos obtendríamos x al cuadrado más x, que resulta entonces idéntica a la expresión original. Entonces tenemos dos posibles pasos para esto. Podemos derivar utilizando las propiedades de los logaritmos para expandir la expresión y luego derivar, o utilizar la regla de la cadena para derivar. Tenemos ahora un ejemplo más. Este ejemplo me dice que tengo una expresión y igual a x elevado a la coseno de x. Nosotros hasta el momento ya conocemos cómo derivar, por ejemplo, una expresión y igual a x al cuadrado. La característica de esa ecuación es que el exponente es un número, es decir, una constante, mientras que la base es una variable. Por lo tanto, podemos observar que esto se llama potencia, y por eso derivamos con la regla de la potencia. Y' sería 2x. También aprendimos, ya sabemos que para derivar una expresión, por ejemplo, al revés, 2 a la x, que eso se llama una función exponencial, por el hecho de que la base es constante, es decir, es un número, y x es la variable que está en el exponente. Entonces ocurre lo contrario a potencia. En la potencia, base variable, exponente constante, mientras que exponencial es base constante, exponente variable. La derivada aquí sabemos por regla que sería 2 elevado a x por el logaritmo natural de 2. Pero cuando tenemos una expresión como esta, en la cual la base
es variable y el exponente también es variable, entonces no puedo utilizar ninguna de estas dos propiedades. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué ocurre si es necesario que derive esta expresión? Entonces, dado de que no podemos utilizar ninguna de estas dos porque no cumple ninguna de las propiedades, es decir, que su base sea constante o su exponente sea constante, vamos a aplicar los logaritmos para poder derivar. Si nosotros aplicamos la función logaritmo natural en ambos lados de la igualdad, nosotros obtendríamos ahora el logaritmo natural de y igual a el logaritmo natural de x elevado a la coseno de x. Los logaritmos tienen la propiedad de que nos permiten bajar el exponente y pasar a multiplicar a una función logaritmo. Eso significa que esta expresión quedaría ahora como coseno de x multiplicado por el logaritmo natural de x. Esta expresión, que era antes una función exponencial, se transformó ahora en una función producto. Aplicamos entonces la derivación implícita. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de y? Pues la derivada del logaritmo resulta ser 1 sobre y multiplicado por la derivada de y, que es y'. Aplicamos entonces ahora la regla del producto en esta expresión. La derivada del coseno de x es menos seno de x, todo esto multiplicado por el logaritmo natural de x. Más, ahora lo contrario. Derivamos el logaritmo natural de x, que es 1 dividido x por este sin derivar, que resulta ser coseno de x. Entonces, ahora puedo pasar esta y a multiplicar para encontrar cuánto es y'. Y' resulta ser entonces igual a y multiplicado, vamos a reescribir esto, y escribo coseno de x dividido x menos seno de x por el logaritmo natural de x. Pero, de acuerdo a donde iniciamos, y es igual a x coseno de x. Por lo tanto, concluyo que si yo tengo esta expresión, su derivada y' es igual a x elevado a la coseno de x, todo esto multiplicado por coseno de x dividido x menos seno de x multiplicada por el logaritmo natural de x. Y este sería entonces el resultado que yo estaba buscando al querer derivar la expresión y igual a x coseno de x. Entonces hemos concluido con la derivación logarítmica. Debemos recordar entonces que desde la función y logaritmo natural de x, entonces su derivada y' sería 1 sobre x. Mientras que si nosotros tenemos y igual al logaritmo natural de una función f de x cualquiera, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena y escribir que va a ser 1 sobre lo que tenga adentro, es decir, f de x multiplicado por la derivada de lo que adentro, aplicando las leyes, la regla de la cadena. También vamos a recordar aquí las leyes de logaritmos. Las leyes de los logaritmos me dicen que si yo tengo el logaritmo de cualquier base de un producto a por b, entonces esto es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Si tenemos el logaritmo de un cociente, es decir, a dividido b, esto es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. También sabemos que el logaritmo de a elevado a la c es lo mismo que c multiplicado por el logaritmo de a. Estas tres son las leyes de los logaritmos que nos pueden permitir simplificar algunos de los ejercicios que vamos a encontrar en nuestros libros de cálculo. Entonces, hasta aquí la clase sobre las leyes de los logaritmos. Yo les voy a dejar su tarea en la página de Facebook que podrán encontrar en la descripción de este video. Cualquier duda, lleven el curso conmigo o de casualidad lo hayan visto, pueden comunicarse conmigo a esa página de Facebook e intentaré ayudarles lo más pronto posible, siempre y cuando sean temas que yo domine, casi la mayoría de cálculo. Cualquier duda, entonces me quedo a la orden.